Tal vez se ha preguntado frecuentemente, ¿dónde puedo encontrar respuestas a las preguntas más difíciles de la vida en un mundo lleno de tragedias, conflictos y problemas? ¿O dónde y cómo puedo encontrar fortaleza para enfrentar las luchas que tengo hoy? Bienvenido a otro programa del Instituto Bíblico del Aire, donde estudiamos juntos el libro de libros, la palabra de Dios, la Santa Biblia, para encontrar las respuestas de Dios a nuestras preguntas más profundas. Estamos estudiando el Antiguo Testamento. Tome su Biblia y unámonos a nuestro maestro para la lección de hoy. Continuando con nuestro estudio en el libro del profeta Joel, debemos hacernos esta pregunta que es muy importante. ¿Cuál es el mensaje de este libro? Y especialmente, ¿cuál es la aplicación devocional del mensaje de este libro? Obviamente el mensaje del libro está en esta frase, el día del Señor. Jeremías es quien la usa más, quizás, pero se refiere a esto en 2 de Pedro, capítulo 3. Exactamente, ¿cuál es el mensaje del día del Señor? ¿Y qué quiere decir Joel cuando se refiere a él? De nuevo decimos que él se está refiriendo a algo que está ocurriendo en su tiempo y él lo llama el día del Señor. Él ve esta terrible plaga de langostas que ya hemos mencionado en nuestra lección anterior y dice, esta es la destrucción del Todopoderoso. Estas langostas son el ejército de Dios. Y Joel nos está diciendo algo importante aquí. Cuando usted mira las circunstancias de la vida y parecen caos y tragedia, calamidad, y usted está a punto de levantar sus manos y decir, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué yo? ¿Cómo pudo pasarme esto a mí? Joel nos está retando a ver la mano de Dios en todo lo que nos sucede. El apóstol Pablo nos dice en Romanos el capítulo 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted ama a Dios y está llamado conforme a su propósito, usted querrá su voluntad para la vida. Y entonces todas las cosas que le sucedan, Dios las puede convertir en bien. Pero muchas veces, si usted tiene lo que el profeta tiene, la habilidad de ver la mano de Dios en todo, entonces usted podrá ver alguna calamidad y decir, este es el día del Señor. Muchas personas le tienen miedo al futuro. Viven en el pasado porque tienen temor de enfrentar el futuro. Joel nos está diciendo aquí, aplicándolo devocionalmente, que cuando miremos al futuro, tal vez no sepamos lo que nos tiene el futuro, pero sí podemos saber quién tiene el futuro en sus manos. El día del Señor viene. Joel nos hace mirar al pasado y nos hace decir, ese fue el día del Señor. Cuando uno mira hacia atrás a su historia social, uno piensa en que nadie nos preguntó si queríamos nacer. Ninguno de nosotros escogió a sus padres. Uno mira hacia atrás a las circunstancias en las cuales uno llegó al mundo, si fueron privilegiadas o no, pero aplicándolo a la enseñanza del libro de Joel, uno puede mirar hacia atrás y decir, mis padres, mi familia, mi lugar en este mundo, cuando llegué aquí, no fueron un accidente. Ese era el plan de Dios para mí. Usted mira a su propia situación ahora, cualquiera que sea, y muchos de nosotros tenemos la tendencia de envidiar a otra persona y pensar, si pudiéramos ser como esa otra persona, todo sería bueno, o nos comparamos con otras personas. La Escritura nos dice continuamente, no hagas eso. El apóstol Pablo nos dice que no somos sabios al compararnos con otros. La Escritura enfatiza continuamente que somos únicos y que Dios tiene un plan único para cada uno de nosotros. Un viejo proverbio dice, cuando Él lo hizo a usted, Él botó el molde, no hay otro igual a usted. Si esto es verdad, ¿cómo va a encontrar la voluntad de Dios para su vida comparándose a usted mismo con otras personas? En este mismo sentido es interesante ver que el Señor le dijo a Pedro cómo iba a morir. Entonces Pedro señaló a su amigo Juan y dijo, ¿y qué de él? Pero el Señor le dijo, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué tiene eso que ver contigo? Tú sígueme, Pedro. Mi plan para él no te concierne, no te compares con él. Tú simplemente sígueme.
Joel nos está sugiriendo aquí que en lugar de estarnos comparando con otros, aceptemos las circunstancias de la vida, buenas o malas, diciendo, este es el día del Señor. Entonces podrá mirar hacia el futuro con fe y con confianza. No importa lo que suceda en el futuro, si uno tiene este tipo de perspectiva, estará confiado. La parte de Joel que le interesa más a la gente es, por supuesto, su profecía sobre Pentecostés y su profecía sobre los últimos días, eso que él llama el gran y terrible día del Señor. Él se está refiriendo al tiempo del fin y se refiere a la segunda venida de Cristo y a todos los eventos que ocurrirán entonces. Si usted estudia la venida del Señor, sabrá que no es un solo evento, sino una serie de eventos. Al estudiar las Escrituras, especialmente estos profetas, y luego cuando se llega al Nuevo Testamento, usted puede ver que los apóstoles también son proféticos y hablan de estas cosas. Descubrirá que hay como una docena de eventos separados que serán parte de lo que llamamos la segunda venida de Jesucristo. Al estudiar estas Escrituras, uno puede convertirse en dogmático en cuanto a cuándo estos eventos ocurrirán. Esto realmente no es muy saludable. Donde hay gran dificultad es en tratar de poner todos estos eventos en una cronología. Uno de esos eventos es el milenio o un reino de 1000 años. Teológicamente, las personas son clasificadas según cómo piensan sobre este reino o milenio. Si usted cree que Jesucristo viene antes del milenio, usted le pone en la etiqueta de premilenialista. Pero si usted cree que Jesús regresará después del milenio, entonces usted es llamado postmilenialista. Si usted cree que este milenio es una cosa figurada y no un reino literal de 1000 años, entonces a lo mejor usted sea llamado amilenialista. Tal vez la mejor posición es creer que todo va a salir bien y está en las manos y el control de Dios. Si usted mira bien todos los eventos por separado, descubrirá que hay varias venidas realmente de Jesucristo. Tal como algunos lo perciben, existe lo que se llama el rapto de la iglesia. Esa es la primera cosa que muchos esperan que suceda. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice claramente que Jesucristo regresará a tomar su iglesia y a sacarlos de este mundo. Después que ocurre el rapto y sucedan cosas en el cielo, dice que el Señor regresará a la tierra esta vez y reinará por 1000 años. Así lo perciben muchos. Al fin de este reino de 1000 años, Satanás, que había sido atado al principio del reino, será entonces suelto y al final de esto ocurrirá ese gran y terrible día del Señor. De esto es que Pedro habla en 2 de Pedro capítulo 3 y de eso es que habla Joel cuando habla del gran día del Señor. De esta manera lo ven algunos. Él llama a la plaga de langostas el día del Señor. De la cautividad babilónica, él dice, el día del Señor viene, pero luego mira hacia el día de Pentecostés y más allá de nuestro tiempo y dice, el día del Señor viene grande y terrible. Pedro lo describe de esta manera. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto es lo que Pedro dice que sucederá en el gran y terrible día del Señor. Basado en las profecías como las de Joel y Pedro, Dwight L. Moody hizo esta afirmación. El mundo es un barco que está por hundirse. Y mi trabajo no es salvar el barco, mi trabajo es salvar tantas personas como pueda del barco antes de que se vaya al fondo, porque se irá hacia abajo. Esta es la manera en que Dwight Moody veía el gran y terrible día del Señor. Ahora pienso que él no nos estaba sugiriendo que no debíamos tener conciencia social, ni hacer nada porque el día del Señor vendría. Lo que estaba sugiriendo es que ya la tierra ha tenido su lugar y su tiempo. Dios no dice que la tierra permanecerá para siempre. Nos dice lo opuesto. Él nos dice que algún día será destruida. Todas estas cosas serán deshechas.
Cuando usted sabe algo sobre lo que es una reacción termonuclear y estudia sobre lo que es detonar un arma termonuclear, es como si hubiese una pared de concreto del largo de un estadio de fútbol, del ancho de ese estadio, del alto de ese estadio, todo concreto, y detonara un arma termonuclear al lado de ella. ¿Sabe lo que ocurriría? Todo ese concreto se desintegraría y se volvería como humo. En palabras más sencillas, una reacción termonuclear es un calor extremadamente intenso. Bien, eso es lo que Pedro, un pescador analfabeto, dijo que sucedería hace 2000 años y esto es lo que está por acontecer. Los elementos ardiendo se fundirán y todo objeto material en la tierra será destruido. Luego da un gran reto a la luz de esto. ¿Qué tipo de personas deben ser los creyentes? ¿Cuál debe ser su sistema de valores? ¿Por qué Dios nos habla sobre el día del Señor? Note que cada vez que se nos habla proféticamente del futuro, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, hay siempre este tipo de aplicación. ¿Qué tipo de personas debemos ser? La Biblia nos dice, estemos firmes, inconmovibles, sabiendo que nuestra obra no es en vano y debemos abundar en ella. Estimado discípulo y fiel estudiante de la Palabra de Dios, gracias por ser parte del Instituto Bíblico del Aire. Confiamos y oramos que usted aplicará lo que ha oído y aprendido en la lección de hoy de la Palabra de Dios. Por favor, planifique unirse a nosotros la próxima vez e invite a alguien más a unirse a usted para aprender juntos en el Instituto Bíblico del Aire. Contáctenos y comparta lo que está aprendiendo y cómo lo está ayudando este estudio a crecer en su conocimiento y fe en www.institutobiblicodelaire.com. Además, en nuestro sitio web, usted podrá descargar también todos los archivos de audio y las notas de este estudio. Ingrese a www.institutobiblicodelaire.com. Que el Dios de esperanza lo llene de todo gozo y paz al confiar en Él, para que pueda desbordar de esperanza por el poder de su Espíritu Santo.